más, algo sucedió en esta semana que me dio, como decimos, la luz verde del Señor para decir es tiempo de compartir esta palabra. Así que voy a pedirles, por favor, con su amabilidad, que me acompañen allá al libro de Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Gloria a Dios. Así que cuando lo encuentren se ponen de pie por un momento para dar lectura a la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Recuerden que también parte del servicio y la totalidad del mensaje está también disponible en línea, ¿verdad? Hermano Oscar al fondo tiene información. Están disponibles ahí. Algunas alabanzas quedan ahí grabadas. Y también el mensaje de la palabra los domingos queda grabado, aunque a veces está en vivo por internet, pero luego también eso queda ahí grabado en dos diferentes páginas. En YouTube también hay videos que han sido subidos al YouTube y también hay un link en la página de la iglesia, del website de la iglesia, hay un link y usted hace clic ahí y lo lleva a donde están todos esos mensajes ahí en línea. Dios les bendiga. Y la palabra que le digo hace días estaba en mi corazón, pero esta semana sucedió algo que era como si el Señor me decía: es tiempo. Es tiempo. Y el título de la palabra que tomé para usarlo es el colmo de los colmos. Ahora, yo no sé usted, mira por dónde viene el pastor ahora. El colmo de los colmos. Aleluya. No juzgue, vaya conmigo a Génesis 15 y luego se dará cuenta. Aleluya. Génesis 15, versículo 13. En el nombre del Señor Jesús. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora, esa palabra que el Señor usa, colmo, el Señor lo usa en el vocabulario, es de donde se deriva el mensaje y el tema de esta noche. El colmo de los colmos. ¿Cuál es para Dios el colmo de los colmos? Es una expresión que la usamos a menudo, ¿verdad? Y quiere decir que es algo que ha llegado a un extremo, que es algo excesivo, que es extralimitado, que se ha pasado de la línea. O sea, y que es algo que es considerado un colmo. Pero el colmo de los colmos es otra cosa. Incluso leía y quiero compartir esto, tal vez promover un poquito de risa antes de entrar al mensaje. Alguien preguntaba cuál es el colmo de los colmos. Y entonces veía la respuesta y decía: el colmo de los colmos es vivir en la capital de Suecia, porque se llama Estocolmo. Entonces, pero el Señor le dice a Abraham: ten por cierto. ¿Y qué es lo que tiene que tener por cierto? Es decir, te voy a descubrir sucesos que habrán de venir en un futuro lejano. Escúcheme, que alguien le comience a mostrar a usted algo que va a suceder en 100, 200, 300, 400 años después. Y el Señor le dice a Abraham: voy a descubrir que a ti ciertas cosas
que van a suceder 400 años después de este momento. La promesa que te he dado, ten por cierto que la cumpliré, pero no ahora, no en este momento. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación que el Señor da? Le dice, porque aún no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Entonces, según Dios, hay algo que Él llama el colmo. Y que cuando algo llega a su colmo, ya Dios no lo soporta más. Ya Dios no lo tolera más. Y le dice, cuando eso sucede, Abraham, ten por cierto que yo daré esta tierra a tus descendientes. Así que de ahí la palabra de esta noche, el colmo de los colmos. Pueden sentarse. Amén. Gloria al Señor. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta acá. Podemos deducir ahí también en esa expresión de que en los tiempos de Abraham el promedio de vida era de unos 100 años. ¿Okay? Unos vivían 110, otros vivían 120, como Moisés llegó a vivir 120, 140, 130. Pero el promedio de vida general era alrededor de 100 años. Y entonces le dicen, la cuarta generación volverán acá. Y entonces voy a entregarles esta tierra. Pero por ahora no puedo entregar esta tierra. Y la razón por la cual no la puedo entregar es porque yo soy justo. Y yo no puedo juzgar algo antes de tiempo. Yo no soy un Dios que actúo bajo arrebatos de ira. Yo soy un Dios que actúo en las bases de justicia, de equidad y de rectitud. Por lo tanto, no puedo enjuiciar a esta sociedad que vive en Canaán, porque de acuerdo a los límites de mi paciencia y de mi tolerancia, ellos todavía no han llegado al colmo. Así que he decidido darles 400 años para que cambien, para que se arrepientan, para que cambien el rumbo y la dirección de vida que están llevando. Pero si no se arrepienten, enviaré el juicio. Entonces, el colmo de los colmos para Dios es cuando una situación dada, una persona, una ciudad o una nación llega al punto de rebalsar el vaso. Dios no tiene otra opción y otra alternativa más que enviar su juicio. Pero que Él no envíe su juicio a menos que esa medida establecida por Él sea rebasada. Ahora estoy hablando de juicio del cual muchas personas tienen problemas de entenderlo. La Biblia dice que los juicios de Dios son verdaderos y justos. Ahora yo les pregunto, cuando Dios mandó al pueblo de Israel que exterminaran a todas las gentes que vivían en Canaán, ancianos, mujeres, niños, hombres, todo, les digo, tienen que exterminarlo. ¿Es eso justo? ¿Es eso consistente con el carácter santo, verdadero y recto de Dios? Cuando nosotros vemos eso, tenemos problemas con entenderlo. Y decimos, ¿cómo es posible que eso sea justo?
En este pasaje tenemos algunas premisas que nos muestran que detrás de los juicios de Dios hay completa justicia. Aunque a nosotros nos parezcan crueles, detrás de los juicios de Dios hay verdades que respaldan esa justicia. Hay verdades que están ocultas a nuestros ojos, pero que no están ocultas a los ojos de Dios. Y que cuando Dios juzga, juzga con todas las evidencias. Mas sin embargo, el Señor le dijo al pueblo de Israel: hay otras naciones que viven cerca de ustedes o lejano de ustedes. Si ellos vienen en guerra contra ustedes, ustedes tienen que pedirles condiciones de paz. En otras palabras, Dios le dijo: ustedes no pueden hacerle la guerra a nadie, pero pueden defenderse si son atacados. El creyente no puede atacar a alguien, pero si es atacado, el creyente puede defenderse. Pero le dice: pero a las naciones que están ahí, a los amorreos, a los cananeos, a los gergeseos, a esas naciones ustedes no le pedirán condiciones de paz. A esas naciones tienen que exterminarlas por completo. ¿Saben por qué? Porque la sociedad de esas naciones llegó al colmo. Y cuando se llega al colmo, Dios dice: el daño es irreversible. Y el daño que no puede ser reparado, entonces tiene que ser castigado. Los juicios de Dios son justos y verdaderos. ¿Pero por qué la tardanza? Porque, como nos dice el evangelista Pedro, Dios no quiere que ninguno perezca. De ahí que Dios otorga un periodo de tiempo generoso. 400 años. ¿Por qué no, Señor, dale ya la tierra a ellos? El Señor dijo: no, porque sería injusto que yo los castigue a ellos antes del tiempo, de la oportunidad que les conceda para que cambien. Por eso es que Dios es un Dios justo y sus juicios son justos y verdaderos. Una porción del Apocalipsis dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y la respuesta divina se les dice: tienen que esperar un poco. Tienen que esperar un poco hasta que se cumpla el número de los que tienen que morir, como ustedes han muerto por causa de la palabra de Dios. En otras palabras, Dios no juzga apresuradamente. Aunque su gente y su pueblo le rueguen y le clamen y le digan: juzga, juzga, Él dice: no, juzgo cuando el colmo ha llegado a su colmo. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces hay un reconocimiento de los mismos creyentes de que Dios es justo. Porque aun cuando nosotros podamos pedirle que Él ejecute su juicio, Él no lo hace, sino que lo hace cuando ya el daño para esa persona, para esa ciudad o para esa nación ya es irreversible. Gloria a Dios, aleluya. Es decir, ya esa generación no quiere cambiar su rumbo, no quiere cambiar dirección. Y Dios dice: ha llegado el tiempo. Y ese juicio de Dios entonces es justo y es verdadero.
del Señor, en los tiempos de Noé, el primer juicio que Dios ejecuta en la Biblia, y es un juicio universal, global. Y dice la palabra en Génesis 6:5, dice, y vio Dios. ¿Qué vio Dios? Porque en Génesis 1 también dice que vio Dios. Y vio que todo lo que había hecho, Dios vio. Pero después de un tiempo Dios viene y ve algo más que no ha visto antes. Algo contrario a lo que él vio al principio. Del producto de su creación, que era bueno y bueno en gran manera. Pero luego dice, y vio que la maldad era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del hombre era de continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová. La tierra estaba llena de violencia. La tierra estaba llena de maldad. La tierra estaba llena de corrupción. ¿Y sabe qué pasó? Dios dijo, llegaron al colmo. Y cuando se llegó al colmo, Dios le dijo a Noé, he decidido raer de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando en esa generación? En el libro de Génesis podemos ver algunas cositas en el capítulo 6. Y esa sociedad estaba tan avanzada, hermanos. O sea, nosotros pensamos que eran gente que vivían en las cavernas. Era una sociedad súper avanzada. Vemos que hay algunas indicaciones ahí que había manipulación genética. Al punto, dice que hubo descendencia de que ya esa generación era una generación de gigantes. Comenzaron a manipular la genética. Comenzaron a procurar que los hijos que vendrían fueran personas de gran estatura. Había gigantes en la tierra. Vemos que muchas veces aquello que nosotros le llamamos progreso, a los ojos de Dios es retroceso. Vivimos en una sociedad tan avanzada tecnológicamente, científicamente, al punto que la vida se nos ha facilitado en gran manera. Ya no es usar un día para lavar, es cuestión de minutos y horas. Ya no hay que gastar 2 horas en la cocina, es cuestión de 10, 15 minutos y la cena está preparada. Apenas hace unos 15 años, 20 años atrás, había gente totalmente descomunicada completamente de la sociedad. Había cierta información que duraba 2 y 3 semanas para llegar. Recuerdo los años, cuando estaba un poco más joven. Y nuestra relación, la relación de hermana Sally y mi persona en el tiempo del noviazgo, y ella tuvo que estar aquí en los Estados Unidos por 2 años. Y nuestra comunicación era a través del correo. Y cuando escribía una carta llegaba hasta una semana después. Y ya cuando esa carta se recibía, se estaba leyendo, ya otras venían en el correo llegando. Y esa información entonces ya era obsoleta. Pero uno no sabía eso. Hoy día son cuestiones de segundo para comunicarse con las personas en cualquier parte del mundo. Instantáneamente. Mensajes de textos. Mensajes instantáneos. Llamadas videofónicas. Ya no hay barreras de distancia. Pero a la vez, ese progreso nos ha llevado a un retroceso. Hay un progreso tecnológico,
científico. Enfermedades que diezmaban a la sociedad en tiempos pasados, hoy día ya han sido erradicadas. Ya no se le teme. El promedio de vida hoy en día ha avanzado tanto que si alguien muere a los 60 años, decimos murió joven. Porque no se espera morir a esa edad. Pero hace apenas unas cuantas décadas atrás, era muy normal morir joven. Porque la fiebre negra atacó y mató a gran cantidad, millones y millones. La fiebre amarilla. Pero hoy día ya no. Pero ese progreso tecnológico nos ha causado un retroceso moral, espiritual. Y Dios dijo, he decidido. ¿Y cómo lo hizo Dios? El diluvio. El diluvio. Los juicios de Dios. ¿Cuándo es que Dios hace sentir sus juicios sobre las sociedades? Cuando se ha llegado al colmo. Entendemos dos cosas. Primero, que Dios no actúa apresuradamente. Que Dios no juzga según las apariencias, sino que Él juzga con verdad. Indicando con eso de que Él tiene evidencias. La luz de afuera, por favor. Cuando Dios juzgue vivos y muertos, nadie va a poder acusar a Dios de discriminación. Cuando Dios juzgue, y si nos juzga y si me juzga a mí en una manera condenatoria, lo único que voy a hacer es bajar mi cabeza y decir, tiene razón, es justo. Gloria a Dios, aleluya. No vamos a salir de la corte celestial diciendo que no fue justo, que le plantaron evidencias, porque las evidencias que Dios nos va a sacar a luz nos van a convencer completamente, porque Dios va a decir, mira esto, y usted, hasta ya me había olvidado de eso. Esto. Dios va a hacer pasar imágenes enfrente de nuestros ojos de toda nuestra vida, de todas las acciones más secretas y más íntimas. Y al ver nosotros la película de nuestra vida, quedaremos completamente mudos, diciendo, justo y verdadero es tu juicio. La tolerancia divina tiene un límite. Y cuando ese límite se excede, entonces el juicio de Dios es ineludible. El colmo de la maldad es algo que Dios considera insoportable. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto límites. ¿Que decimos somos libres? Sí, somos libres, pero hasta cierta medida. Porque hay un límite donde Dios dice, ya ahí no te dejo pasar más. Entonces, la libertad que Dios mismo nos ha dado es una libertad con demarcaciones. Hay limitaciones. No que yo hago lo que me da la gana. O piensas que haces lo que te da la gana. La libertad que Dios nos ha dado a los seres humanos no es una libertad total, sin limitaciones. Es una libertad que tiene limitaciones. Que le dijo a Adán y Eva, de todos los árboles del huerto podrán comer, pero aquí hay un límite. Y si ustedes se pasan ese límite, se les acabó el huerto.
Se les acabó. Entonces, ¿no era de que ellos podían comer de lo que quisieran y no haber consecuencias adversas? El colmo de los colmos. El segundo juicio que Dios ejecuta en la historia es el juicio sobre ciudades, Sodoma y Gomorra. Y ahora ve que el patrón es este: Dios no ejecuta juicios a menos que la sociedad o el individuo o una ciudad en particular lleguen a lo que él llama el colmo. ¿Cuándo se llega al colmo? No hay retroceso. Igual el pueblo de Dios. El Señor les dijo: ustedes van a entrar a poseer la tierra de ellos. Pero si ustedes comienzan a practicar lo que ellos practicaban, la tierra misma los va a vomitar. ¿Qué pasó? Años más tarde, el pueblo de Israel fue expulsado de la tierra. Dios se las quitó. Lo mandó al exilio asirio, lo mandó al exilio babilónico. Porque Dios no está aquí para mostrar favoritismo con nadie. Ni con los judíos, ni con los cristianos, ni con los evangélicos. Con nadie. Dios es un Dios imparcial. Porque si Él mostrara parcialidad, ya no sería justo. Él es justo. Aleluya. Él le dijo: ustedes van a entrar a poseer esta tierra. Pero les digo: no piensen que por vuestra justicia ustedes van a poseer esta tierra, sino que más bien por la impiedad de ellos es que se las voy a dar a ustedes. Ahora, ¿en qué consistía la impiedad de esta sociedad cananista? ¿En qué consistía la impiedad de Sodoma y Gomorra? Vamos a ver algunas cositas, por favor. Sociedad cananea. ¿Quiénes eran estos cananeos? Estos cananeos, todos esos grupos y tribus de los jerjeseos, los jebuseos, los cananeos, eran descendientes de Canaán. Y Canaán era el cuarto hijo de Cam, el hijo menor de Noé. Allá en Génesis 10, versos 6, 15, 16, habla de los tres hijos de Noé: Sem, Jafet y Cam. Cam era el menor. Cam fue aquel que encontró a su padre completamente desnudo. Y cuando lo encontró ahí tendido en el pecho, inconsciente y desnudo, él hizo un gran escándalo. Y fue a avisar a sus hermanos, y se nota que había ahí una falta de respeto. Y dice que eso le ganó a él una maldición. Cam tuvo otros hijos. ¿Ven? Gloria a Dios. Y Canaán. El ruido, hermanita, gracias, el ruido. Canaán fue el padre de los cananeos. Ahora, en Levítico 18 nos habla de la sociedad cananea. ¿Qué clase de gente eran? ¿Qué estilo de vida tenían? ¿Qué costumbres practicaban? Y nos dice en Levítico 18, verso 1: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. Y ahora ve la prohibición: no haréis como hacen en Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Entonces, hay una advertencia. Y la advertencia es: la gente en Canaán tiene cierto estilo de vida que ustedes tienen que evitar. No practicar
Incesto. No había respeto en la familia. Incesto. En el verso 19 hay otra cosa. Habla de la pureza sexual. Y por si usted no sabía, ahora se va a enterar de algunas cositas, las cuales Dios aprueba y otras que Él desaprueba. Y en el verso 19 algo que Dios desaprueba es que haya un esposo, un marido que sea inconsiderado y quiera tener relaciones sexuales con su esposa en el tiempo de la menstruación. Y Dios dice que eso no debe hacerse. Gloria a Dios, aleluya. Y le digo, ellos hacen eso. Ellos no respetan el periodo natural de la mujer para tener su limpieza, su purificación. Yo he oído a veces mujeres que dicen que la menstruación es una maldición. ¿Sabe? No, Dios lo hizo para darle protección a la mujer, para que la mujer tenga un tiempo donde no pueda ser forzada ni obligada a tener relaciones. Y ese es el tiempo que Dios creó. Y dice, no hagan eso. Tiene que haber pureza sexual. No puede haber un marido que sea inconsiderado. Ahora, pero en la sociedad cananea, para ellos no tenían ningún respeto para esas cosas. Usted va a decir, pero eso no es nada mayor. Bueno, verso 20. No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminando con ella. Ahora, ¿cómo se le llama eso? Livianamente, no allá afuera, ¿cómo se le llama? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo dice? En inglés. Si él hizo algo ahí o ella, is cheating. Eso es todo. No, Dios dice adulterio. Eso no es engañar. Eso es adulterar. Pero nosotros le decimos un engaño. Entonces Dios dice, no. Entonces vea todas las cosas que Dios desaprueba. Ahora, ¿pero qué? Dios no mandó el castigo por eso nomás y por lo otro. O es que cuando se llega al colmo y de gota en gota se llena el vaso. Verso 21. No deis hijo tuyo para ofrecerlo por fuego o Moloc. Sacrificios de niños. Sacrificios, ritos satánicos. Eran ofrecidos a un tal dios llamado Moloc, que era el dios cananeo de la fertilidad. Y ellos decían, si sacrificamos nuestro hijo, nuestra hija primogénito, Dios va a hacer a mi esposa tan fértil que vamos a tener 20, 30 hijos. El dios Moloc. Pero en el pueblo de Israel Dios había dicho, los primogénitos son míos. Pero no son míos para ser sacrificados, sino para que me sirvan. Pero los cananeos decían, los primogénitos son de Moloc, pero no para que le sirvan, sino para ser sacrificados por fuego. Dios detesta los ritos satánicos. Dice, no haréis tal cosa. Verso 22. La homosexualidad. No te echarás con varón como con mujer. ¿Qué? No tendrás relaciones con un varón como lo tienes con una mujer, porque eso es abominación. Y la palabra abominación significa algo detestable, odioso, grosero y asqueroso para los ojos de Dios. Pero en la sociedad cananea era normal eso. ¿Ves? Los hombres eran bisexuales. ¿Qué quiere decir? Que podían estar tanto con un hombre como con una mujer. Y era aceptado en la sociedad cananea. Y el Señor le dice, cuando ustedes entren allá, no practicarán estas cosas. Verso 23. De la homosexualidad, en el verso 22,
Ahora el 23 llega a la bestialidad. Y la bestialidad es cuando una persona tiene relaciones sexuales con un animal. Y le dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Ve, homosexualidad es abominación, algo detestable, odioso, grotesco, asqueroso. Pero la palabra perversión significa que es algo horrendo. Y vea cómo se va degradando el ser humano. Y ellos practicaban esas cosas. Tener ayuntamiento con animales. Y no solo los varones lo hacían, las mujeres lo hacían. El término para eso es bestialidad. Ahora, ¿por qué? ¿Y cuándo es que Dios dice que ha llegado el colmo? Porque vea que todo esto estaba pasando, pero el Señor había dicho, les voy a dar 400 años más. Verso 24. En ninguna de estas cosas os amanciaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Ahora, vea esta imagen aquí. Y la imagen es que Dios está personificando a la tierra como si fuera una persona. Y la imagen es que si usted ingiere veneno, automáticamente su organismo va a inducir el vómito, porque detecta que hay tóxico, hay veneno y que la vida está en peligro, y entonces induce el vómito para tratar de sacar eso afuera y salvar la vida. Y la imagen es esta, que el pecado de la sociedad, el pecado de la humanidad es un veneno, es tóxico para la naturaleza, para la tierra, al punto que la misma naturaleza siente que está siendo envenenada. Y al sentir los efectos y los dolores del veneno, la misma naturaleza comienza a expulsar a esa gente. ¿Cómo? A través de catástrofes naturales. Sí, a través de catástrofes naturales. Porque hay que erradicar eso. Porque si no se erradica, la vida general, total, universal está en peligro. Y el Señor le dice, no hagan eso, porque así como los vomitó a ellos, también los puede vomitar a ustedes si ustedes practican esas cosas. De ahí que el mismo Señor Jesús en el Apocalipsis habla que cuando el creyente llega a un punto de tolerancia para con el pecado y para con la doctrina mala, distorsionada, dice el Señor que te vomitaré de mi boca. Que toleras a esa mujer Isabel, que toleras a estos que enseñan a fornicar a mi pueblo, que toleras a los que mantienen la doctrina de los nicolaitas, que toleras a los que tienen la doctrina de Balaam. El colmo de los colmos. Deuteronomio 18, versículo 9. ¿Qué era lo que aquella sociedad practicaba? Que cuando alcanzó el grado máximo de abominación, Dios no tuvo más que ejecutar su juicio. Y entonces lo que quiero decir con esto, hermanos, que cuando Dios le dice al pueblo de Israel, exterminen a todos, mujeres, hombres y niños, pero a otras naciones le dice no. ¿Pero por qué a estas naciones sí? ¿Sabe por qué? Porque ellos habían llegado al colmo. Esa sociedad había llegado al colmo. Y cuando se llega al colmo, si no se corta la pierna que está con gangrena, muere la persona. Cuando
se llega a ese punto, de ahí que Dios a veces dicta unos juicios que son un poquito difíciles para nosotros de comprender. Gloria a Dios, aleluya. Y erramos cuando a veces decimos, no es justo. Pero ¿sabe qué? Dios tiene toda la prueba de la verdad. Gloria a Dios. Y por eso Él toma decisiones que nosotros no las comprendemos. Gloria a Dios, aleluya. Dios vio que esta sociedad estaba tan corrompida que no podía quedar más. Deuteronomio 18, versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Lo mismo que estaba hablando allá en Levíticos. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y ahora agrega algunas cosas que no habíamos visto allá en Levítico. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Ahora ve, esto era normal en aquella sociedad. Pero ¿sabe cuál es lo más lamentable? Que nuestra sociedad está ahí. Y no sabemos si ya estamos llegando al colmo. Pero cuando lleguemos a ese colmo, los juicios de Dios van a venir. Porque eso es consistente con el carácter de Dios. Sacrificios de infantes en ritos satánicos. Practicar adivinación es para predecir el futuro. Es buscar la suerte mediante el uso variado de objetos que eran usados en la adivinación. Habla ya en el versículo 11 también de encantador. Encantador son aquellos que hacen entrar en un estado de trance para tratar de alterar el estado de conciencia de las personas para conseguir información. Por ejemplo, la hipnosis. Encantador se usaba para aquellas personas que todavía lo hacen en la India. Encantar serpientes, ¿ves? Y cobras. Pero con una musiquita de la flauta las encantan. Un encantador es eso. Hay personas que a veces no saben la diferencia y se ponen a esas cosas. Personas que dicen, mira, tu problema es tan serio que necesitamos usar hipnosis para poderte remontar a ti hasta tu pasado y que puedas encontrar dónde está ese problema que te está causando esa parálisis. Mire, es muy popular incluso que a las escuelas y los colegios inviten personas que practican la hipnosis. Y entonces los llevan al gimnasio y están todos los estudiantes ahí. Y luego la persona que está diciendo, a ver, ¿quiénes voluntariamente se ofrecen a un experimento? A un experimento. Y a veces uno, por no saber el peligro, de una manera inocente, esta cosa, va a probarlo. Mira, hay personas que entonces, pasa a veces en las escuelas, y pasó en una escuela en particular, y algunos, ok, y entonces le dice, ven, ponte de medio, y entonces lo primero que le va a decir es que usted le dé su mente. ¿Cómo? Poniéndose completamente su mente en blanco, pasivo completamente. Ahora escúchame y sígueme a mí mientras yo te hablo y te digo. Hasta que usted le entrega prácticamente su voluntad. Ahora, luego le dice, bueno, ven aquí, vas a sentir esto, va a pasar esto. Y sucede porque está un encantamiento, hipnosis. Y sucedió un año y después el otro año sucedió en una escuela y volvió a llegar la persona y aquellos que se habían ofrecido el año pasado, él apenas dijo, ustedes van a sentir lo que siguieron un año atrás y comenzaron a sentir lo mismo. Y uno era que comenzó a brincar y el otro que comenzó a hacer otra cosa y a reírse y reírse y reírse. Era lo mismo que hace un año atrás. O sea, un año después todavía tenía control esta persona. Ahora, ellos practicaban todas estas cosas. Encantamiento, encantador, es la hipnosis de hoy en día. ¿Okay? A muchos enfermos les dicen que practicar la hipnosis para tratar de ayudarles con su enfermedad. Pero también habla de adivinos, magos, agoreros, sortílegos, hechiceros. Adivino es predecir el futuro. Agorero es guiarse por los astros. Oh, ya no se le llama así, ¿verdad?
ahora son astrólogos. ¿Ves? Cuando uno oye eso, se confunde. Escúcheme, no es astronomía, es astrología. Astrología es una cosa, astronomía es otra cosa. Astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes. La astrología es aquellas personas que creen que los cuerpos celestes guían su vida, crean su futuro, diseñan su destino. Ahora, guiarse por los astros, el pecado de la astrología. Ahora escúcheme, hay personas que no salen de sus casas, sino van al periódico primero y a buscar. Y ahí sí no tienen problema, ¿no? Ahí sí no tienen problema. Si van al doctor, no quieren que el doctor le diga, usted es cáncer. Pero si van ahí y dice, yo soy cáncer. ¿Ves? O yo soy escorpión, o yo soy esto, yo soy lo otro. Y no salen de sus casas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esas cosas son detestables delante de Dios? Porque todas esas cosas tienen que ver en que le estamos confiando nuestra vida presente y futura a eso, y no lo hacemos para con Dios. No le confiamos a Él nuestra vida, ni presente ni futura, mas sin embargo la confiamos a los astrólogos. La ignorancia a veces nos mata. Y la curiosidad, dice, mata al gato. Un hermano una vez me dijo, mira que yo estaba pasando en televisión y alguien estaba hablando de Dios, de Dios, de Dios. Y yo digo, oh, mira, es cristiano. Y lo dejé y comencé a escuchar y escuchar y escuchar. Y no fue sino hasta el rato que se dio cuenta que era un tal fulano Mercado. Pero el fulano Mercado también habla de Dios. Pero no quiere decir que le sirve a Dios. Pero usan el nombre de Dios nada más como carnada. Y la persona oye a Dios, de que esta persona habla bien, pero es una carnada nomás para atraparte. Encantadores, agoreros, magos, hechiceros, espiritistas, medium, los que consultan a los muertos. Versículo 11. Y esa sociedad practicaba todas esas cosas. ¿Eh? La homosexualidad era normal, la bestialidad era normal, ir a consultar al adivino, al mago, al hechicero, ir a donde un espiritista, un medium, para que se comunicara con los difuntos, los muertos. Eso es lo que se llama el culto ancestral. Y lo hacían bien normal. Y el Señor dice, ¿cuándo ustedes entran? Ustedes no van a practicar eso. Ustedes no van a practicar eso. Como dijo Isaías, ¿por qué van a consultar a los muertos por los vivos? ¿Por qué no consultar a vuestro Dios? Vea verso 14. Porque estas naciones que vas a heredar, oyen, llegaba un predicador, un profeta, llegaba un adivino, ellos oyen a ese tipo de gente. Oyen, mas a ti no te ha permitido esto tu Dios. Dios no se lo prohíbe a los cananeos, pero se lo prohíbe a su pueblo. Porque a veces el asunto es, ay hermano, pero todos lo hacen. Pero dice, a ti no te ha permitido esto tu Dios. El colmo, aquello que Dios llama el colmo, y que cuando alguien individual, una ciudad o una nación llega al colmo de lo que Dios llama colmo, entonces solamente el juicio puede darse.
en esa situación. En el diluvio sucedió. En Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿cuál llegó a ser el colmo de los colmos en Sodoma y Gomorra? Que llegaron dos seres angelicales. Y Lot, sin darse cuenta, les pidió que se alojaran en sus casas. Y él le dijo, no, nos vamos a quedar aquí en la plaza, en el parque. La plaza, el parque. Ahora, Lot conocía a la gente de Sodoma y le dice, no se queden ahí. Y dice que les porfió, literalmente dice el texto allá en Génesis 19, les porfió a que no se quedaran en la plaza, en el parque, sino que fueran a dormir a su casa. Porque él sabía. Pero cuando los lleva a su casa, preparan alimentos, están ya listos para disfrutar la cena esa noche. Comienzan entonces a oír ruido y gente que llega a la casa y gritando, Lot, ¿dónde están los varones que vinieron a visitarte a ti? Sácalos para que los conozcamos. Y la palabra conocerlos es para que tengamos relaciones con ellos. Y dice que estaban todos los hombres, desde los más jóvenes hasta los más viejos. Ahora vea, la homosexualidad en Sodoma era rampante. Ya no había vergüenza, ya no había pudor, ya no había decencia. Allí dentro de ese montón de hombres estaban los tres yernos de Lot. Ahí estaban los yernos, los que estaban comprometidos, engaged con las hijas de Lot. Pero era normal, era aceptado de que fueran bisexuales, homosexuales y heterosexuales. Esa era la sociedad de Sodoma. Y Lot les dice, varones, ustedes saben que tengo 3 hijas vírgenes que no han conocido varón. Yo las voy a sacar a ellas, hagan con ellas lo que quieren, pero por favor no toquen a estas personas que están bajo mi techo. Él ofrece sus 3 hijas vírgenes. Y ellos dicen, no queremos vírgenes. Queremos hombres. Y Lot sale afuera y dice que comienza, y le dicen, ¿quién te ha puesto a ti por juez? Comienzan a hacer violencia contra él. Los 2 ángeles entonces extienden su mano, lo traen, cierran la puerta y hieren con ceguera todos los que estaban rodeando la casa. Y entonces le dicen a Lot esta palabra: ¿alguien más aquí? Saca todo lo que tienes, saca toda tu familia, porque Jehová nos ha mandado a destruir estas ciudades. En otras palabras, los ángeles dijeron, llegó al colmo. Llegó al colmo. Ya no es solamente homosexualidad, hombre con hombre. Ahora quieren hombres con ángeles. Llegó al colmo. Y Dios no puede tolerar más eso. El juicio. Cayó fuego y azufre. Consumió a esas ciudades. Pero uno dice, ¿pero qué? ¿Cómo Dios puede hacer esas cosas? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no entendemos la maldad como es. Mire, estamos llegando a ese punto de la sociedad donde ya eso es normal. Sí, es normal. A veces en la televisión sale algo, ¿verdad? Y nosotros como padres estamos diciendo, oh, y entonces a veces, hemos oído a veces a nuestros hijos. Dice, papi, mami, si usted viera lo que pasa en high school. Si usted viera. En otras palabras, es rampante ya también. En el high school. Muchachitas de 15, 16 años ahí, de la mano con la otra muchachita. En los pasillos, cuando salen después del high school. Varones con varones. Es rampante. Y ellos dicen, sí, se besan. Ahí en los pasillos mientras están cambiando clase con una clase. Como Sodoma y Gomorra estamos llegando. ¿Cuándo Dios va a decir es el colmo? No sabemos, pero yo creo que estamos muy cerca. Muy cerca. El colmo de los colmos. Ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de esta situación en Sodoma?
Ustedes pueden leer allá en 2 de Pedro 2. Pero nos habla de Lot. Y dice que Lot era un hombre justo. Y que este hombre justo, llamado Lot, vivía abrumado y afligido todos los días, viendo y oyendo los hechos inicuos. Entonces, en los días de Lot era como en los días de nosotros. Él iba por la plaza y ahí veía. Él iba por acá y allá oía un comentario. Él oía y veía eso todos los días. Y dice que vivía abrumado. Muy interesante el término que se traduce abrumado del griego upodeiga. Y significa que está oprimido, hostigado, acosado. Y habla que lo acosaba era la nefanda conducta de los malvados. Y esa palabra nefanda es la traducción de la palabra astelgeia en el hebreo, en el griego. Y el Señor Jesús la usó en Marcos 7:22 cuando habla de los pecados que salen del corazón. Y se traduce, por lo general se traduce lascivia. Pero es esa misma palabra que Pedro relaciona con el tipo de lascivia que tenían en Sodoma y Gomorra, que era la lascivia homosexual. Estamos llegando, hermanos. No sé si fue antier, no, creo que quizás fue el jueves, en el noticiero, y estaban hablando, no recuerdo si era Fox News o CNN, y había ahí un hombre bastante joven hablando de que en las elecciones de noviembre en muchos de los estados también hay la boleta para la votación de aprobación a los derechos de uniones gay y todas esas cosas. Y entonces le estaba diciendo que en los estados que están marcados en azul, los blue states que le llaman ellos, que el blue es el color del Partido Demócrata, y California es blue, Nueva York es blue, Massachusetts, toda la costa este hasta llegar a Delaware, completamente blue todo el tiempo, normal. California, Washington, todo eso de la otra costa, las costas, parece que las costas están peor que el centro del país. Y él decía, ahí va a pasar. Pero en los estados más conservativos, como Kentucky, Alabama, Mississippi, y todos esos estados allá del sur, del medio sur de los Estados Unidos, dice, ahí es un poquito más diferente. Porque los evangélicos no son tolerantes con la conducta y el estilo de vida homosexual. Pero dice, se ha hecho un estudio dentro de los evangélicos jóvenes. Los evangélicos viejos, bueno, cuando ellos se mueran, ya. Pero dice, pero los evangélicos jóvenes, se hizo una encuesta y el 40% de los evangélicos jóvenes dicen, bueno, si ellos quieren practicar eso, que lo practiquen. ¿Y ahora sabe qué? Se enseña en la escuela desde kinder y pre-kinder. Se enseña, y obviamente está creciendo así, se enseña y les dicen, las personas tienen derecho a escoger la forma en que quieren vivir. Es un derecho. ¿Ves? La mujer tiene derecho a abortar a la criatura si quiere. Es un derecho. Si el otro quiere tener un estilo de vida homosexual, es su derecho. Si la otra quiere tener un estilo de vida lesbiana, es su derecho. Ella puede hacer con su cuerpo lo que le da la gana. Entonces ahora la palabra popular es derecho. A right to choose. Pero ¿sabe qué? Un ejemplo. Digamos que usted le dice, mira, fulano de tal quiere matar a tu familia, a tus hijos. Tiene ese deseo. Quiere hacerlo. Y él dice que es su derecho. Es su derecho.
Es su derecho a escoger ser un asesino. Es un derecho que tiene de escoger. No es un derecho. Porque entonces, ¿por qué la sociedad castiga a los asesinos, a los homicidas, a los violadores? Pero están usando esa palabra para condicionar a la nueva generación y que piensen de esa manera, que es un derecho. Y entonces, si es su derecho y lo escoge, ahora, Dios sabe que si esa persona escoge eso, lo escoge, no porque sea su derecho, sino porque es su rebeldía contra lo que Dios manda. ¿Ves? Es rebeldía. Que Dios dice, no. Dios creó a Adán y Eva. Los animales no hacen eso. No, los animales no hacen eso. Pero los humanos. Es más, los animales ni se cruzan. Un tigre no va a buscar una leona. Y va ahí a la par y se me hay que ir a una leona. No. ¿Se da cuenta? Cada especie con su especie. Y cuando hay una alteración, hay un juicio. Y hay una sola alteración que el ser humano ha hecho. Y es el caballo con la mula. Y sale una mula, pero esa mula es estéril. Es la única alteración que hay entre especies, pero que el hombre lo ha hecho. El caballo no va a buscar una mula. Él busca una yegua. Pero el hombre lleva al caballo a una burra para que salga una mula. Y el castigo inmediato por cruzar especies es esterilidad. Esta mula no puede reproducir más porque entonces habría ya otra alteración más. Pero no hay. Un tigre con una leona no. ¿Cuándo es el colmo de los colmos? El juicio de Dios en el diluvio, el juicio de Dios en Sodoma y Gomorra. Y dice que Él dejó esas ciudades en ceniza como ejemplo para aquellos que han de vivir impíamente. Hay ejemplos que son ejemplos para ser imitados, pero hay ejemplos que son ejemplos para ser evitados. Y Sodoma y Gomorra es uno de esos ejemplos que hay que evitar ese estilo de vida, porque si continuamos en un estilo de vida así, eventualmente el juicio de Dios caerá y se hará sentir sobre nosotros. Canaán fue el otro ejemplo, 400 años después que le habló a Abraham. ¿Y cuál fue la sentencia de Dios? Varones, mujeres y niños. ¿Por qué? Porque Dios sabía que había una corrupción tan arraigada que no había forma de reformar a esta gente. Y les dijo, si ustedes los dejan, ellos les van a enseñar a hacer lo que ellos hacen. Pero a las otras naciones les digo no, porque las otras naciones no han llegado a su colmo. Dios solamente manda la exterminación cuando se ha llegado al colmo de los colmos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6 se nos habla, voy a leer para ustedes nomás. Empezando en el verso 9 dice, cuando abrió el quinto sello. Ya el libro de Apocalipsis nos habla de los juicios de Dios. Quizás en un par de semanas voy a empezar a compartir tiempo también con los jóvenes y vamos a ir a través del libro de Apocalipsis. Young people, we're going to go through the book of Revelation. So read Revelation. One chapter a day, 22 chapters, 22 days.
You can read the whole book. Just read it. You don't have to understand everything. Just read it. Pero dice en el capítulo 6, verso 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí un gran terremoto. Esto habla de un terremoto global. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Qué clase de terremoto? Recién pasó uno en Costa Rica. La playa se extendió más de 1 metro más de playa. Pero aquí está hablando de un terremoto de proporciones globales. Pero vean, por favor, versículo 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tierra, parte de ellos, y no hubiese luz en la tierra la tercera parte del día. Y asimismo de la noche, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay! ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles! En otras palabras, esos juicios han venido y vienen y vienen y vienen, y de pronto el ángel dice: ¡ay, ay, ay! Falta lo peor. Cuando se llega al colmo, la ira de Dios es derramada. Capítulo 9, versículo 1 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les mandó que no dañasen, langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos.
El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y aquí está hablando de los juicios que han de venir sobre este mundo. Ahora, ¿cuándo van a venir? Cuando Dios diga, ha llegado el colmo. Al analizar las diferentes sociedades que hemos visto del colmo, hemos visto que hay una corrupción general, masiva, donde la gente está entregada no solamente a las cosas del ocultismo, sino también a toda clase de desviación y aberración sexual. Cuando todas esas cosas se combinan, Dios dice, llegó el colmo. Sucedió en el diluvio, sucedió en Sodoma, sucedió en Canaán. Ha de suceder en nuestro tiempo. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero por ver las señales, sabemos que estamos llegando al colmo. ¿Y cuál es el colmo? Cuando la última gota hace rebalsar al vaso. Y Dios dice, ya no lo puedo tolerar más. Les di tiempo para que cambiaran. Les di tiempo para que se arrepintieran. Y en el día del juicio no me podrán decir que fui injusto. En el día del juicio no podrán decir que hice discriminación. Porque les di décadas, siglos. Pero no hubo arrepentimiento. Allí hemos leído una serie de juicios que van a venir sobre la tierra. Juicios de diferentes clases. Que hay personas hoy día que son atormentadas por espíritus malos. Oh, esperen la gran tribulación. Estas langostas, aquí está hablando de demonios, que están bajo la orden del ángel del abismo. Y el nombre del ángel del abismo es Abadón en griego, o Apolión. Abadón en hebreo, Apolión en griego, que significa destructor. Pero Dios no deja caer sus juicios sin antes dar tiempo para el arrepentimiento. Gloria a Dios. Él le dijo, les entregaré esta tierra, pero no por ahora, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos. Dios dijo que habrá de purificar esta tierra. ¿Sabe por qué Dios la va a destruir? Porque va a terminar tan contaminada. No que nos preocupamos por la contaminación ambiental, por la contaminación de los motores de diésel, de gasolina, pero no estamos percatándonos de la contaminación espiritual. Sí. Nuestros pecados contaminan a la tierra espiritualmente. Pero va a venir el tiempo, dice, que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y Dios va a destruir esta tierra. ¿Por qué? Porque va a quedar tan contaminada. Terminamos. Si usted sigue leyendo en Apocalipsis, usted va a encontrar de que llega un punto que la gente dice que a pesar de todos los juicios, dice, y no se arrepintieron. Y
sino que blasfemaron a Dios por enviar esos juicios. Y van a blasfemar a Dios. ¿Qué significa? Es que van a tratar mal a Dios. En otras palabras, retándolo. Porque cuando llegamos a un punto que ya el mal es irreversible, ni Dios nos puede curar. ¿Cuándo llegará el colmo? Ni Lot se dio cuenta que había llegado el colmo, hasta que Dios le dice: no, llegó el colmo. Y ahí a agarrar maletas, agarren lo que pueden, agarren lo que pueden. Noé no sabía que había llegado el colmo, hasta que Dios le dice: ha llegado el colmo, pero les voy a dar 120 años más. 120, predica. Entonces, puede ser que a veces nosotros tampoco no nos demos cuenta que está llegando el colmo, hasta que Cristo venga y se desaparezcan cantidades de personas. Y entonces, si se queda aquí, va a decir: me agarró el colmo. Porque lo que sigue después de eso, hermanos, es terrible. Puesto de pie. El colmo de los colmos. Hay estilos de vida que para Dios son detestables. ¿Por qué? Porque alteran el orden que Él mismo estableció. Y Él estableció un orden de relación íntima entre un varón y una mujer. Cuando nosotros traspasamos esos linderos, estamos en peligro. El juicio de Dios no es inmediato, pero es seguro. Es nada más cuestión de tiempo. Hay un colmo, hay un límite. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero su paciencia tiene un límite. Y mientras eso, el colmo llega, el Señor está diciendo: vuélvete a mí, vuélvete a mí, buscadme y viviréis, buscadme entre tanto que estoy cerca. Hay un tiempo, pero cuando ya llegue al colmo, si no buscamos al Señor antes que llegue al colmo, ahí nos vamos. Ahí nos vamos. Porque se cumple aún el dicho que dice: pagan justos por pecadores. Abraham decía: Señor, si hay 50. Yo decía: si hay 50, detengo el juicio. Una encuesta: ¿cuántos cristianos hay? Señor, si hay 40, porque no encontré 50. Si hay 40, los perdono a todos. Una encuesta, otra encuesta. ¿Cuántos evangélicos, cuántos cristianos? Señor, no hay 40. Si hay 30, Abraham, yo los perdono. Otra encuesta. No encontró 30. Señor, no encontré 30. Si hay 20, los daría. Sí, si hay 20. Vea la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Y regresa: no hay 20. Si hay 10. Sí, si hay 10. Y se va él a tratar de encontrar a 10. Pero cuando llegó ahí, dice que ya Dios no esperó que Abraham volviera. Él se fue. En otras palabras, 10 es lo último. Dios le dijo: si hay 10, pero cuando Abraham se va, y él se va también. Entonces, nunca podremos decir: Dios fue injusto conmigo. No.
nunca podremos decir, no le dio oportunidad. No. No lo desperdicies. No lo ignores. Señor, gracias por tu gran misericordia. Gracias. Porque el tiempo que nos das es más de lo que realmente nos merecemos. Las oportunidades que nos das son, Señor, de sombras. Señor, ablanda los corazones. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar